Presentamos 24 Central. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias cuando estamos ya en esta jornada, a horas nada más de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de nuestro país y vamos a comenzar la revisión de las informaciones con las actividades que hay en el Palacio de Gobierno. A esta hora se desarrolla una velatón por los derechos humanos protagonizada por mujeres. Ha llegado mucha gente. Juan Carlos Alarcón se encuentra ahí frente al Palacio de la Moneda. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Cuál es el ambiente que se vive hasta ahora ahí? Un ambiente muy especial, un ambiente íntimo, de recogimiento. Es difícil calcular, pero es muchísima la cantidad de mujeres que han llegado vestidas de negro, portando una vela al frontis del Palacio de la Moneda para recordar a quienes fueron víctimas de la dictadura comandada por Augusto Pinochet. Recuerden ustedes que en los años más duros de la dictadura, en los primeros años, son las mujeres, las madres, las que salen a buscar a los suyos, los que salen a buscar a sus parejas, las que salen a buscar a sus hijos. Recién nos encontramos, por ejemplo, con la pareja del periodista Pepe Carrasco, asesinado en dictadura, que está participando de esto. Estaba la destacada periodista Mónica González, muchas de las personas y familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que están aún buscando muchos a los suyos. Esto es algo muy íntimo que se ha desarrollado en total y absoluto orden. Han venido todas vestidas de negro, portando una vela, y luego se va a leer una letanía, todas juntas. La democracia nunca más se bombardea, dicen, y por lo tanto ellos lo que han querido buscar es un momento de recogimiento. Muchas mujeres durante estos años han fallecido buscando lo suyo. Me recuerdo, por ejemplo, de la madre de los hermanos Andrónicos, asesinado durante la llamada Operación Colombo, cuando la dictadura hizo un montaje fingiendo que los militantes de MIR se eliminaban entre ellos en Brasil y en Argentina, o la llamada Operación Albania, o la matanza de Corpus Christi, o la caravana de la muerte. Algunos procesos judiciales todavía abiertos, y como ustedes saben, no cesan, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. Por lo tanto, hemos conocido durante las últimas semanas incluso sentencias en el caso de Víctor Jara, en el caso Quemados también se sigue buscando una sentencia definitiva. Y eso han querido reflejar todas estas mujeres, este recogimiento, este momento de reflexión. Esto se ha desarrollado en total y absoluto orden. Muy disparo lo que pasó hoy en la mañana en este mismo sector. Lo que hoy se aprecia es recogimiento. Son velas encendidas, es el frontis de la Moneda iluminada. En un ratito más va a haber una proyección también en el Palacio de la Moneda, recordando a los que no están, recordando a todas aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura. En el caso, por ejemplo, de la Operación Colombo, todavía no se sabe el paradero de esas 119 personas que fueron sacadas de sus casas y que fueron asesinadas. Por lo tanto, hemos visto mujeres que en algún momento de su vida cambiaron su pelo negro por un pelo gris, por un pelo ceniza, que ha ido con el tiempo dando paso a esta búsqueda interminable de los suyos. Y es por eso que lo que se está viviendo acá con Iván es una situación bien emotiva, y solo para mujeres. Han llegado solo las mujeres que en un comienzo fueron ellas, Connie y Iván, las que empezaron la búsqueda de los suyos. Con las imágenes de esta velatón que se desarrolla hasta ahora ahí frente al Palacio de la Moneda, uno de los varios actos de conmemoración que comienzan y que han comenzado hoy y que se extenderán obviamente durante el día de mañana. Hay casi un poquito más de 1.400 personas de las que todavía no se sabe su paradero. Juan Carlos, muy buenas noches, estamos contigo en cualquier momento. Muy bien, vamos a retomar en cualquier... me dicen que tengo un par de declaraciones que es significativa escucharla también de gente que ha participado. Pasemos a escuchar esas declaraciones que hemos compactado. Yo no solo fui la esposa compañera de Pepe Carrasco. Tengo primero mi marido, el padre de mi hijo, un detenido desaparecido. Y buscando a Alfredo, encontré a Pepe en Puchuncaví. Entonces siento una tremenda emoción en este momento por ellos, y quiero que nunca más, porque uno es un detenido desaparecido y el otro fue asesinado.
Con todo el respeto del mundo venimos a pensar que podemos de alguna forma lograr que esto sea distinto, que nunca más se vuelvan a repetir los atropellos que se cometieron. No por pensar distinto tienen derecho a matar, no por pensar distinto a torturar. Estamos por el dolor que sufrieron todas esas madres, todos esos hijos que no tienen justicia, solamente porque a 50 años podemos tener algo de historia que se sigue investigando y que se sigan buscando por justicia a esas personas que no han aparecido. Bueno, y ese ha sido el tenor de todas estas personas que han llegado en un momento muy emotivo, muy especial que se está viviendo aquí en el frontis del Palacio de la Moneda. Es difícil calcular, pero son muchas las mujeres que han llegado portando una vela en absoluto silencio, sin ningún tipo de disturbio y con muchísimo respeto. Algunas recordando a los suyos que ya no están, otras en una búsqueda permanente, aunque haya pasado ya 50 años, ellos siguen buscando a los que no regresaron. Así que nosotros nos vamos a quedar acá porque en un ratito más también se van a proyectar algunas imágenes sobre el Palacio de la Moneda y nos reencontramos en cualquier momento. Bien, Juan Carlos, estamos contigo en cualquier instante de vuelta con las actividades que se realizan a esta hora en el Palacio de la Moneda. Bueno, y a propósito, vamos a revisar la que sin duda ha sido una de las imágenes que deja esta jornada. El presidente de la República, Gabriel Boric, de forma inédita, se sumaba a la tradicional romería, lo que provocó críticas inmediatas desde distintos sectores opositores. Bueno, y más temprano el presidente ya había encabezado el acto de conmemoración en la puerta de Morandé 80, donde fueron exhibidos los zapatos que utilizó el expresidente Salvador Allende en la jornada del 11 de septiembre de 1973. Es el único vestigio que nos queda de mi abuelo de ese martes 11. En el lugar desde donde sus restos fueron retirados desde el Palacio de la Moneda, en la puerta que se vincula a su figura, zapatos que en esta jornada se convirtieron en el símbolo de esta ceremonia, los utilizados por Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Señor Presidente de la República, debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. 50 años después, el presidente Boric conmemoró la figura de quien calificó como su referente. Sentido abrazo con Isabel Allende frente al monumento de su padre. Una prenda que en la antesala de la conmemoración del golpe de Estado se convierte en parte del patrimonio del Palacio Presidencial. Como familia nos emociona inconmensurablemente poner a disposición del público esta prenda personal, pero a la vez histórica. En su sobriedad, los zapatos evocan el fuego y el barro tras el bombardeo del Palacio Presidencial. Ceremonia íntima en Morandé 80, icónica puerta que en dictadura fue cubierta y cerrada por orden de Augusto Pinochet. Su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, procederá a reabrir la histórica puerta. Fue Ricardo Lagos quien reabrió Morandé 80 cuando se cumplieron 30 años del golpe militar. En esta jornada se recalcó la instalación de una placa informativa sobre este lugar, una puerta construida en 1906 y por donde fue retirado el cuerpo del expresidente Allende. Hoy día nosotros, nuestro gobierno, estamos siguiendo también esa senda. Cuando se quisieron cerrar o tapiar las puertas, hay otros en la historia que las abren. Y las abren para mirar hacia el futuro. Puertas que se mantuvieron abiertas y fueron testigos del inicio del paso de la tradicional romería al Cementerio General. Convocatoria a la que sorpresivamente se unió el presidente Gabriel Boric por unos minutos. El paso del mandatario por calle Morandé acompañando a las diversas organizaciones de derechos humanos. El mandatario pronto regresó a la Moneda y cuando estaba en su interior se generó una tensa situación. Graves incidentes ocurridos en la Plaza de la Ciudadanía, hechos que de inmediato cuestionó la oposición. El presidente Boric está encabezando una manifestación que termina con destrozos en diferentes lugares, donde además el mismo gobierno llama a las personas a no ir al centro. Entonces él también debe hacerse responsable. Lamentablemente el presidente no ha estado a la altura del cargo respecto a esta situación y se ha dedicado a fragmentar, a erosionar y a dividir a los chilenos. Lo que ha pasado hoy día es insólito. Que el presidente haya encabezado una marcha que terminó en destrozos en la Moneda nunca había sucedido. El presidente tiene que entender que el cargo se cuida y se honra.
6 ventanas fueron destruidas en La Moneda, además de daños en el centro cultural del recinto presidencial. Los destrozos no terminaron y en el cementerio general encapuchados atacaron la tumba de Jaime Guzmán. Violencia que a través de Twitter el presidente Boric condenó. Participé orgulloso con ellos porque estoy convencido que gracias a su lucha incansable por la verdad y justicia es que hoy nosotros estamos aquí. Al final de esta marcha, grupos pequeños de encapuchados de negro buscaron reventar la manifestación. Su intolerancia y violencia no deben tener cabida en democracia y quienes hayan sido partícipes de estos actos deberán enfrentar la ley y el Estado de Derecho. El final que nadie quería para una jornada que debía estar marcada por el recuerdo y la conmemoración a 50 años de la muerte del expresidente Salvador Allende. Los zapatos símbolos del caminar de un demócrata, el nombre de esta exposición que podrá ser vista hasta el 30 de septiembre. Y atención con las imágenes que vamos a revisar, que están acá a nuestras espaldas, porque muestran cómo encapuchados atacaron el Palacio de la Moneda, rompiendo vidrios, pintando muros, justo después de que la tradicional romería previa al 11 de septiembre pasara por la calle Morandé, después de 18 años, sin considerar esa ruta. Incidentes que generaron reacciones en el mundo político. Chile Vamos, a través de una carta, no solo condenó la vandalización de la tumba del ex senador Jaime Guzmán, también criticó al gobierno, señalando que ha quedado de manifiesto, como dicen aquí, cómo la agenda ideológica predomina sobre el interés de la seguridad de las personas. Una polarización en la previa de los 50 años del golpe que algunos parlamentarios buscaron distender con una declaración conjunta. Los detalles en la nota de Ignacia Jiménez. Hemos suscrito este documento por la democracia, por los derechos humanos y por la no violencia política, en un clima tan polarizado. Es un aporte también al clima, no solo a nivel nacional, sino también en la propia Cámara de Diputados. Manda de cobarde. Hoy día, en un ambiente tan dividido, creemos que con esto podemos colaborar para superar las diferencias del pasado. Las intenciones de un documento firmado por 15 parlamentarios de RN al PS, un acuerdo por el futuro de Chile, un compromiso por más y mejor democracia en momentos que la polarización dijo presente a medida que se acercaba la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. Tiene el valor de reunir a parlamentarias y parlamentarios que pensamos distinto, incluso respecto al pasado. Defender la democracia de manera transversal es fundamental, no solamente para conmemorar lo que pasó hace 50 años. Es un compromiso abierto que obviamente otras personas podrán suscribir, pero nuestra convicción es que había que hacer un gesto. De las pocas declaraciones a 50 años del quiebre democrático que agrupa parlamentarios de oficialismo y oposición, una de las que no todos estaban enterados en el Congreso. A mí por lo menos no me ha llegado ninguna declaración, tampoco hemos tenido conversaciones de pasillo donde nos inviten a firmar esta declaración y no conozco el contenido. En esto siempre va a haber disposición a poder reafirmar el compromiso democrático y eso es lo que también deberíamos buscar desde el Congreso, desde los espacios institucionales a los que pertenecemos. Declaración en medio de la división y tensión de cara al acto en La Moneda que no tendrá participación de la oposición, sector que también se restó del compromiso por la democracia firmado por los expresidentes. Vas a ver la imposición de una sola verdad de la historia y eso a mí me parece que es equivocado, me parece que el gobierno lamentablemente y sobre todo desde la salida de Patricio Fernández no estaba a la altura en estas materias. Los hechos importan más que las palabras o las declaraciones escritas. Lo que esperamos es que el compromiso con la democracia y con los derechos humanos que han manifestado las diferentes fuerzas políticas finalmente se haga carne en la nueva Constitución. Compromiso por la democracia que no se convertirá en una declaración transversal como deseaba el presidente de la República. Sin embargo, el fundamento del compromiso fue reiterado en su discurso. Algunos se permiten relativizar aquello que nunca debió haber ocurrido, el bombardeo a La Moneda, la persecución, la muerte. Decimos con serenidad y firmeza, democracia hoy y siempre. El acto conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado no tendrá todos los actores que deseaba La Moneda, ni tampoco contará con la presencia de todos los sectores políticos. Polarización que se venía proyectando desde hace algunos meses, la que marcará esta conmemoración del 11 de septiembre. Y se lo comentábamos hace algunos instantes. 18 años atrás fue la última vez que la romería tradicional que llega al cementerio general pasó por Morandé 80.
Los graves incidentes en ese minuto hicieron tomar esta decisión, que fue revertida durante la jornada. El resultado: vidrios rotos en la Moneda, muros pintados en la previa de los 50 años del golpe. Incidentes que marcan una nueva romería al Cementerio General. La Plaza de la Ciudadanía se convirtió en el epicentro de los primeros disturbios. Encapuchados vestidos de negro, unos más preparados que otros, como él, que con un martillo se dedicó a destruir las barreras de protección de vidrio del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Quiero rechazar de manera categórica los hechos de violencia que se han producido en el Palacio de la Moneda. Así es, porque después de 18 años, la tradicional marcha de familiares víctimas de la dictadura volvió a pasar por calle Morandé. Pero ellos avanzaron sin problemas, no así aquellos que año a año solo pretenden empañar una fecha de reflexión como el 11 de septiembre. Algunos ventanales del palacio fueron destruidos, pero previo a esto, Carabineros intentó dialogar con los encapuchados. Fue imposible hacerlos entender. Se dispersaron, traspasaron las vallas papales y en cada paso que daban dejaban su huella, la violencia. El juzgado de familia sería uno de los puntos que en el camino se vería afectado. Se descolgaron un grupo de unos 4 o 5 individuos que destruyeron los ventanales y las puertas de acceso. Nosotros estábamos preparados con una guardia reforzada desde el día de ayer, pero no estábamos preparados para este nivel de violencia, obviamente. La marcha continuó en dirección al Cementerio General para llegar al memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político. La ruta estaba trazada, debían avanzar por Avenida La Paz y no por Avenida Recoleta como era la tradición. Habían trabajos en esa calle. Aún así, traspasaron las barreras. Los desórdenes se concentraron nuevamente en ese lugar. Proyectiles y barricadas rápidamente aparecieron en el camino. Imágenes que se repetirían al interior del Camposanto. Un grupo llegaría hasta la tumba del senador Jaime Guzmán. Ahí, con las maderas que la protegían de rayados, procedieron a prenderle fuego. Condenamos absolutamente los lamentables hechos de violencia que se han producido la mañana del 10 de septiembre de 2023, incluyendo la grave vandalización de la tumba del honorable senador Jaime Guzmán Errázuriz y del mausoleo de Carabineros de Chile, como asimismo el daño a dependencias del Palacio de la Moneda. Imágenes que también han generado el rechazo de las autoridades. La placa de los mártires de la institución fue robada. Carabineros logró recuperarla, pero el lugar de descanso de los funcionarios policiales quedó plasmado de vandalismo. Los rayados acompañan su frontis, mientras que en su interior aún quedan vestigios de lo ocurrido. Creo que en un mínimo civilizatorio merecen el respeto independiente de a quien correspondan y de quién hayan sido las ideas que profesaban las personas que están fallecidas y que hoy día descansan en un mausoleo. Cuando en algo cesaron los enfrentamientos, se pudo apreciar el daño causado. Así estaba el sepulcro del senador Jaime Guzmán. Que quienes ejercen la violencia son adversarios del gobierno. El balance final: 11 personas detenidas, 3 carabineros lesionados y una querella del gobierno por los daños producidos al Palacio de la Moneda. Rechazamos que grupos minoritarios, que creo que todo Chile lo ha visto, son grupos minoritarios que se han infiltrado en esta romería, hayan protagonizado hechos de violencia que vulneran la memoria. Disturbios aislados para algunos, desórdenes graves para otros, incidentes en una marcha que no reflejan el real espíritu de esta fecha. Bueno, y en la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric ofrece a esta hora una cena a exmandatarios, jefes de gobierno e invitados especiales. Claro, previo en la jornada se reunió con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para conocer más detalles de las actividades del presidente. Tomamos contacto con la periodista Marian Basso desde La Moneda. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Iván, Connie, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, justamente estamos a las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Acá el presidente de la República, Gabriel Boric, hace un poco más de una hora está liderando esta cena, esta recepción para las autoridades internacionales, también para los expresidentes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre otras autoridades nacionales e internacionales. Veíamos también a la ex canciller Antonia Urrejola, a José Miguel Insulza, a la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, entre otros invitados a esta cita.
cita. Yo les decía que el presidente de México es el único mandatario internacional invitado a esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, porque es el único que ha llegado y justamente hoy día tuvo una visita oficial al Palacio de la Moneda. ¿Qué pasa con los demás invitados? El presidente de Colombia, también el presidente de Bolivia van a llegar pasado la medianoche, o sea, ya el día de mañana. Y el presidente de Uruguay va a llegar aproximadamente a las 11:15, cuando también vemos que ya los invitados están saliendo de esta cena que se está desarrollando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Alberto Fernández, una de las principales figuras que iba a asistir a este acto? El presidente de Argentina hace pocas horas señaló que se va a restar de esta actividad, eso debido a que se encuentra en India, la cumbre del G20, y por ende las agendas no coincidieron para que pudiese asistir. Lo mismo pasó hace algunos días con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero ¿qué sucede el día de mañana, el día más importante, ¿no es cierto?, donde se va a conmemorar los 50 años del 11 de septiembre, del golpe de Estado en nuestro país. Va a comenzar todo muy temprano en el Palacio de la Moneda, por la Plaza de la Constitución. Van a ingresar todos los presidentes invitados hasta el Patio de los Naranjos, que también se está preparando para asistir a un desayuno que va a liderar el presidente Gabriel Boric. En ese desayuno va a ser muy importante porque el mandatario también va a abrir este compromiso de Santiago que cada uno de los mandatarios internacionales va a poder suscribir, y posteriormente va a hacer un recorrido por el Palacio de la Moneda mostrándoles los lugares más icónicos de esta casa de gobierno. Y luego, a las 10 de la mañana, el acto más importante que se va a realizar en la Plaza de la Constitución. Ya está todo armado, el sonido ya está aprobado, el audio también está chequeado, y ahí más de 1000 invitados van a asistir a esta cita convocada por la Casa de Gobierno. Actividades culturales, ¿no es cierto? Van a haber actos de música, también palabras de personas nacionales, internacionales, y posteriormente a eso de las 11:30 va a ser entonces la declaración del presidente de la República, Gabriel Boric, que por supuesto todos ustedes van a poder ver a través de las pantallas de Televisión Nacional de 24 horas y de 24horas.cl con Iván, con una completa cobertura de todos nuestros equipos desde muy temprano. Claro, una intensa agenda entonces es la que se espera para mañana, y por supuesto estará la cobertura ahí de TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Gracias, Marian, buenas noches. «50 años, golpe de Estado». Bueno, una jornada que ha sido muy intensa, que está siendo muy intensa y con la cual, por supuesto, nosotros queremos hablar. Está junto a nosotros el presidente de la República, Gabriel Boric, a quien le damos las gracias y la bienvenida, por supuesto, a 24 Horas Central. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y saludo a todos quienes están en sus casas en este momento. Muy buenas noches, presidente. Vamos a tener tiempo para las reflexiones históricas, para las reflexiones de lo que significan estos 50 años, pero tenemos que hacernos cargo primero de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y de los incidentes que ocurrieron durante esta jornada. Y quiero preguntarle, ¿qué reflexión tiene usted como presidente, como después de haber participado incluso en la marcha que termina con estos incidentes? Hay grupos minoritarios que no creen en las instituciones democráticas, que son capaces de atacar desde a militantes de otros partidos políticos hasta a familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura, que vulneran de una manera grotesca e inaceptable tumbas en el cementerio general, tanto la del senador Jaime Guzmán como la del mausoleo de Carabineros y otras, merecen mi total repudio y condena. Hemos identificado a varios de ellos. ¿Quiénes son? No tengo los nombres en específico, pero Carabineros está realizando un trabajo para detener a todos los que hayan participado en estos actos y tienen que responder ante la ley y el Estado de Derecho. No hay ninguna justificación para ese tipo de desmanes. La decisión de que la romería vuelva a pasar por Morandé, cosa que no sucedía hace, no recuerdo cuánto, pero muchos años. Después de que quedaron varios desmanes. Después de que hubo también desmanes y que 2005 que tiraron una molotov y se prendieron una ventana de la Moneda. De la Moneda. Y la reflexión que nosotros hicimos es que no por estos grupos que son minoritarios
le vamos a negar a las agrupaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos algo tan simbólico como pasar por los lugares donde por última vez fueron vistos sus familiares en algunos casos. Y por cierto que tenemos que enfrentar a estos grupos con toda la decisión y con todo el carácter de la ley. Yo no tengo ninguna duda de eso. Así que mi condena y repudio. Pero que sepan también que estoy profundamente orgulloso y conmovido de haber podido participar en un tramo de la marcha en conjunto con personas como Alicia Lira, Fanny Poyarolo, como Gaby Rivera, grandes luchadoras por los derechos humanos, por la memoria, y a quienes también de una u otra manera les debemos el estar como generación aquí. Y su valentía y persistencia con la memoria histórica es algo para mí invaluable, y por lo tanto poder acompañarlas como presidente de la República en un tramo de esta conmemoración creo que es significativo. Y si bien he visto las críticas de sectores de derecha, por eso yo les digo que no tengo ninguna vergüenza de participar en conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, porque ellas se merecen todo nuestro respeto, y quienes realizaron los incidentes, tanto en La Moneda como en el Cementerio General o en Tirso de Molina, son claramente antigobierno, antidemocracia, y merecen todo nuestro repudio y condena. Presidente, ¿cómo se toma esta decisión de participar de la marcha? Usted lo conversa con Carabineros, lo conversa con Interior. ¿Es una decisión que toma usted en su foro interno? Porque ella dice que no es un error haberlo hecho, pero la crítica está ahí puesta y usted le ha respondido. ¿Usted tenía decidido participar de esta romería? Y si toma la decisión, ¿en virtud de qué elementos lo hace? Yo como presidente de la República tengo una conciencia muy clara que no estaríamos acá y nuestra generación no estaría acá si no fuera por generaciones anteriores que lucharon por recuperar la democracia, que la consolidaron, y por lo tanto le debo mucho respeto a aquellos que trabajaron incansablemente por verdad, justicia, memoria, reparación. Y creo que mi rol como presidente de la República no se limita solamente a los aspectos formales del mismo, y estoy consciente que puede ser un estilo distinto al que algunos en particular en los sectores de la derecha pretenden, pero yo prefiero estar siempre con el pueblo, conversando directamente con ellos, y esto lo conversamos con las organizaciones, porque tampoco se trataba de que el protagonismo fuera mío, no lo fue, las organizaciones eran las que dirigían la marcha. Lo conversamos también con Carabineros para que no sea una distracción en la seguridad, y de hecho ustedes pueden ver que los incidentes en el sector de Morandé comienzan cuando yo ya no estaba participando de la marcha, porque me retiro inmediatamente en Agustina. Así que en eso no me pierdo. Hoy día hubo Carabineros desarrollando una labor de control del orden público como corresponde, monitoreado por las autoridades que corresponden, y hubo algunas autoridades que también, por nuestras convicciones profundas, por de dónde venimos y por el respeto que tenemos, participamos conscientemente y acompañamos a las organizaciones de derechos humanos en esta conmemoración que es tan importante para la historia y la memoria de Chile. Pero, presidente, usted, le insisto, habló con Carabineros, le dijeron que sí, que era posible, que no había un riesgo de seguridad, porque momentos después comienzan los ataques. Lo conversamos permanentemente. Evidentemente, si es que en la situación en que yo me sumo hubiese habido un riesgo en ese momento específico, eso hubiese sido reconsiderado. Estábamos en coordinación con mi escolta, en coordinación con las diferentes fuerzas del orden. Yo después inmediatamente bajé a estar viendo los monitores y dándole seguimiento a cómo estaba resultando la marcha. De hecho, una de las personas que rompió los vidrios del Centro Cultural de La Moneda fue identificada gracias a las cámaras, que iba una sola persona con un martillo rompiendo una por una. Entonces, me parece que tratar de mezclar las cosas y decir que son una misma cosa es abiertamente injurioso, porque nosotros tenemos convicciones que compartimos con las agrupaciones. Y esas agrupaciones, a propósito, por ejemplo, del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, nos han planteado que pese a los esfuerzos que reconocemos que se hicieron en gobiernos anteriores,
hoy día sienten una complicidad con el gobierno y que el Estado se está haciendo cargo de algo que debió haberse hecho cargo hace mucho tiempo, que es de coordinar y empujar por la búsqueda de los detenidos desaparecidos que todavía nos faltan. Más de 1000 personas que no sabemos dónde están. Vamos a hablar de eso de todas maneras, presidente, más adelante, pero solo para terminar, ¿cierto?, con el tema de los incidentes de hoy. Usted dice que no le da vergüenza, dice claramente que no se arrepiente, digamos, de haber participado en la marcha, ni de haber dado la autorización porque se pasara por Morandé 80, pero la oposición ha tenido críticas duras para usted hoy día. Hablan de sacar una digamos, declaración hace poco, hablando de una negligente autorización de la delegación presidencial y que de alguna manera lo cuestionan a usted por haber participado en una marcha que termina siendo violenta. Tanto es así que dice que ha quedado de manifiesto cómo, estoy leyendo textual, cómo la agenda ideológica predomina por sobre el interés de la seguridad de las personas. ¿Qué le responde usted? Mire, la oposición en estos temas ha sido y tiene todo el derecho a expresar sus opiniones. Yo creo que en estos casos mezcla de manera intencionada cosas que no tienen relación. Los incidentes, es muy claro, si uno ve incluso los rayados que habían en algunas partes directamente en contra de mi persona, de que son gente que no tiene que ver con el gobierno. ¿Hay un aprovechamiento por parte de la oposición? Mira, más que aprovechamiento, yo a estas alturas creo que todos estamos cansados de la pelea chica. La historia juzgará cuál fue las convicciones que se defendieron en un momento tan importante con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Quiénes fueron capaces de decir claramente que condenaban el golpe de Estado? ¿Quiénes fueron capaces de decir claramente que es inaceptable que la democracia se quiebre? Y quienes no confundieron a víctimas con victimarios. Porque acá ha habido una pretensión que a mí me parece, o que yo por lo menos no comparto, de atribuirle al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende la misma responsabilidad, y de hecho un dirigente de la derecha lo decía hoy día en la mañana, el presidente Salvador Allende es el responsable del quiebre de la democracia. Yo no vi al presidente Salvador Allende bombardeando la moneda ni instigando un golpe de Estado. Lo vi buscando, en la historia, por cierto, alternativas políticas y de diálogo hasta el final, hasta el último día. Y ahí, cuando a uno lo acusan, a mí en particular, de polarizar por defender con convicción que el presidente Allende fue un demócrata hasta el final, yo creo que eso no es polarización. Creo que defender una visión de la historia y una convicción es ser claro, y la polarización se da cuando solamente se divide las cosas entre buenos y malos. Y lo que nosotros intentamos insistentemente fue tratar de alcanzar mínimos comunes en conjunto con la oposición para que, más allá de nuestras legítimas diferencias respecto a las interpretaciones del pasado, pudiéramos suscribir ciertos acuerdos comunes. Lo que logramos con los expresidentes de la República vivos, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera Echeñique, y quien habla, y que creo que esa declaración es valiosa porque, tal como la declaración de los diputados en la mañana, que tiene también un nivel de transversalidad importante porque junta a distintos. Y lo importante hoy día es que seamos capaces de decir claramente que esto nunca más debe volver a pasar. Y cuando hay dirigentes importantes de derecha que dicen, algunos abiertamente, que justifican el golpe de Estado, otros que relativizan el tipo de violaciones a los derechos humanos que se hicieron, y otros que sin Allende no hay Pinochet, yo inevitablemente no puedo sino preguntarme, como preguntaron también ustedes hoy día en la mañana, ¿qué pasa si hoy día o en el futuro hubiese un gobierno constitucional que no les gusta y que efectivamente vive una crisis difícil? ¿Eso justificaría otro Pinochet? Porque hay una cosa que yo, por lo menos como presidente de la República y conociendo la historia de Chile, tengo súper claro. No hay un momento distinto entre
el bombardeo a la moneda y las violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos comienzan el mismo momento en el que se bombardea la moneda y se comienza a asesinar chilenos y chilenas. Presidente, estamos precisamente a horas de que se cumpla medio siglo de aquello. Y estos 50 años evidentemente están cargados de distintos tonos políticos. Usted ha hablado de lo eléctrico, la expresidenta Bachelet habló de lo tóxico, y a la luz de las imágenes que hemos visto durante esta jornada uno podría decir también algo violento. ¿Cómo cree usted que se está conmemorando este 11? Mira, yo creo que hay que distinguir diferentes aspectos. Desgraciadamente, la conmemoración del 11 de septiembre hace mucho tiempo ha tenido aspectos de violencia callejera, en particular en Santiago. Ustedes recordábamos en conjunto las imágenes del 2005, cuando gobernaba, si mal no recuerdo, el presidente Lagos en ese momento. Y yo recuerdo otras romerías de las que me tocó participar, en donde también habían sectores encapuchados generalmente que agredían a todos quienes pensaban distinto a ellos. La profanación de tumbas, como la del senador Jaime Guzmán, no es la primera vez que sucede y eso me parece absolutamente inaceptable. Entonces... Pero más allá de la violencia, mi punto pensando en la polarización de la que usted habla. Mi punto es que acá hay sectores, y yo he visto declaraciones de personeros de derecha que tratan de atribuirme a mí, personalmente, la responsabilidad por esos hechos que desgraciadamente han sucedido históricamente en diferentes conmemoraciones y que son absolutamente condenables. Perdón, presidente, pero usted no asume ningún mea culpa en parte del ambiente político en el cual se está dando esta conmemoración de los 50 años. ¿No hay nada que se podría haber hecho distinto para no tender a la polarización? Mira, siempre yo reviso las cosas desde la perspectiva en qué cosas podríamos haber hecho mejor. Por ejemplo, cuando mencioné por primera vez la voluntad de suscribir conjuntamente con todos los partidos del espectro político una declaración que a mí me parecía relativamente obvio, de respeto a la democracia y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y valoración irrestricta de los derechos humanos, ahí pienso que procedimentalmente uno podría haber tratado de tener esa conversación de manera previa, pero mi impresión después de todo lo que ha pasado es que igual se hubiesen buscado excusas para no firmarla en conjunto. Recordemos que usted lo hace en su viaje, ¿cierto?, a Europa. Yo digo, a mí me gustaría... Y lo que les, de alguna manera le criticaron los partidos, incluso de su misma coalición, fue que lo hizo sin preguntarle, lo anunció sin haberlo primero conversado con los partidos. No se socializó el documento antes. A mí lo que me sorprende de eso es que yo diga que me gustaría que todos los partidos políticos, del amplio espectro de los partidos políticos, firmemos una declaración valorando la democracia y comprometiéndonos a protegerla de los riesgos que tiene en Chile y el mundo, y que los derechos humanos son irrenunciables, y que eso se transforme en una polémica, me parece complejo, pero entiendo el punto procedimental y creo que eso quizás se podría haber hecho mejor. Pero si la manera o si el arrepentimiento que pretenden es por negar el carácter democrático del gobierno del presidente Allende o no mencionar con claridad el golpe de Estado o las violaciones a los derechos humanos, y si alguien estima que eso es polarizar, de eso no me puedo arrepentir. Y hablar de Sergio Onofre Jarpa, como digamos con las palabras que usted tuvo, y por ejemplo también las palabras que usted tuvo a la salida del funeral, ¿cierto?, del velatorio de Guillermo Tellier sobre el exbrigadier Hernán Chacón. Vamos caso a caso, porque creo que es importante revisarlo, porque se va construyendo una suerte de narrativa respecto a estos temas. Mis palabras respecto de Sergio Onofre Jarpa fueron lo siguiente: murió impune pese a las tropelías que cometió. Eso fue lo que dije. Y eso fue dicho en un acto con dirigentes sindicales, entre ellos Rodolfo Seguel, que fueron detenidos, reprimidos, y muchos compañeros de ellos muertos, asesinados, cuando Sergio Onofre Jarpa era ministro del Interior de la dictadura de Pinochet. Uno podrá cuestionar la oportunidad política de decir la verdad.
pero no los hechos que sí sucedieron, porque estamos hablando de las protestas nacionales de 1983, en donde salieron 18.000 soldados a la calle vestidos, pintados de negro, y en donde la dictadura militar asesinó a 26 compatriotas, cuyo mando, en ese momento, de orden público, dependían del gobierno cuyo ministro del Interior era Sergio Nofre Jarpa. Entonces, hoy día, tratar de decir que no se puede hablar de estos temas, que para poder conversar o para poder valorar la democracia tenemos que meter estas cosas bajo la alfombra, y casi que decir que quienes fueron funcionarios civiles de la dictadura, conscientes de lo que pasaba, fueron grandes prohombres, es algo que yo por lo menos no estoy dispuesto a aceptar. Presidente, perdón, y cuando usted dice Telier murió como un hombre digno, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia. ¿De verdad no estaba hablando usted de Hernán Chacón? Porque en ese momento es bastante obvio que sí estaba hablando de él. Yo entiendo perfectamente eso y lo conversamos en otro programa de televisión. Yo me refiero a la trayectoria de cobardía, de quienes en este caso, asesino de Víctor Jara, condenado. O sea, sí estaba hablando de Chacón. No solamente de Chacón, también de Pinochet. A todos quienes se escondieron, a todos quienes cometieron crímenes veleidosos. Durante mucho tiempo se ufanaron de esos crímenes. Recordemos las declaraciones de Pinochet cuando dice qué economía más grande, cuando encuentran a 2 cadáveres en una misma urna. Sí, pero eso dicho, presidente, perdón, a horas de que un hombre de 86 años se suicide, evidentemente no contribuye sino a polarizar. Porque hay familiares de él también, ¿no? Entiendo el punto y quiero decir que no soy quien para juzgar el acto del suicidio. Y no me corresponde a mí juzgar un acto tan doloroso como el suicidio y jamás me voy a ufanar y no corresponde que creo que nadie se ufane de ninguna muerte. Pero sí creo que hay una trayectoria en quienes violaron los derechos humanos, en que hicieron pactos de silencio, en que se ufanaron de ellos, en que hicieron todo lo posible por evadir la justicia, que hay una trayectoria de vida de cobardía. No corresponde referirse al momento de la muerte. Presidente, es evidente que hay heridas que están todavía abiertas, pese a que han pasado 50 años. ¿Qué cree usted? Que ha visto todo esto, ¿cierto? Y que me imagino que no tenía este plan para, por lo menos con el ambiente, para el 11 de septiembre que usted se había imaginado. Me puede decir lo contrario, pero ¿cómo cree usted desde su mirada qué tiene que pasar para que logremos superar las heridas que dejó el golpe de Estado y la dictadura? ¿Qué tiene que pasar? Primero, que haya justicia, que sepamos toda la verdad, que nos comprometamos a que nunca más las diferencias políticas, por duras que éstas sean, se van a resolver mediante la violencia. Y por lo tanto, cuando a mí me proponen incluir dentro de la declaración la condena explícita a la violencia como acción política, lo digo por supuesto. Por supuesto. Pero no la incluyo. Entonces, si la incluimos. La violencia, pero no como... Condena explícita a la violencia. Sí, pero lo que pedía, digamos, la oposición era como herramienta política, como herramienta de manifestación política. Lo conversamos explícitamente con el expresidente Piñera. Pero no tengo problema en plantearlo de ese modo tampoco. Sí. La violencia tiene que estar excluida de la política en democracia. No tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda de eso. Y no creo que frente a eso pueda haber matices, y por eso condeno tajantemente y espero que la justicia actúe con todas sus herramientas contra quienes realizaron las tropelías hoy día en el Cementerio General, en Tirso de Molina o en el sector de La Moneda. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos? Sí. Con justicia, con verdad, buscando a los desaparecidos, condenando explícitamente lo que pasó y también pensando en cuáles son las cosas que nos unen para el futuro. Porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos quieren tener un país en paz. El punto es que la democracia no es algo que esté garantizado, y eso lo hemos visto en diferentes países a lo largo del mundo. Hoy día son más bien minoritarios los países que viven en regímenes democráticos. Y
cuidar a la democracia de las amenazas que tiene por lado y lado, tanto de estos tipos encapuchados que destruyen todo a su paso, como de quienes reivindican dictaduras, como la manifestación que se hizo al Frente de la Moneda reivindicando a Pinochet y el golpe de Estado, o los límites a libertad de expresión que suceden en otros países, etcétera. Creo que son amenazas muy serias y que tenemos que tomarnos muy en serio. Yo esperaría que ahí, independiente de las diferencias de la coyuntura, todos tengamos la disposición a comprometernos a ello. Y como gobierno, nosotros estamos plenamente comprometidos en esa línea. Presidente, le plantea a Constanza qué tendría que pasar para poder tener esa reconciliación, y distintas instituciones del país a lo largo de estos 50 años han hecho actos para hablar de aquello. Parte de las Fuerzas Armadas lo han hecho, algunos medios de comunicación los han hecho. El Poder Judicial, en su opinión, la Corte Suprema, tribunales que a lo mejor denegaron la justicia a muchos chilenos, que no acogieron a tramitación los habeas corpus respectivos que podrían haber salvado la vida de algunas personas que hoy día están todavía desaparecidos. ¿Usted esperaría un gesto, por ejemplo, del Poder Judicial chileno sobre su rol en dictadura? Yo recuerdo que el presidente Elwin, si mal no recuerdo, en la lectura del informe Rettig, o en la presentación del informe Rettig, hace un juicio muy crítico respecto del rol de la Corte Suprema en ese momento. En particular, cuando esta estaba presidida por el juez Urrutia Manzano. Pero también, corríjame si me equivoco, creo que el Pleno de la Corte Suprema hace un par de años sacó una declaración admitiendo que no se hizo todo lo posible. Por lo tanto, hoy día, en mi calidad de presidente, creo que exigirle a otro poder independiente un acto en una u otra dirección no corresponde, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero mi impresión, y eso habría que revisarlo en detalle, es que la Corte Suprema ha hecho una reflexión crítica, tal como también lo han hecho importantes sectores de las Fuerzas Armadas. Yo valoro mucho, por ejemplo, lo que hizo el almirante de la Maza cuando va a Dawson con los expresos políticos de Dawson este año. Sí. Este año. Y dice nunca más. Valoro mucho el documento del general Martínez. Valoro mucho el que instituciones, el que el general Yáñez, general director de Carabineros hoy día, participe del lanzamiento del plan de búsqueda. Entonces creo que hay diferentes instituciones que han hecho esto. Nunca he visto a la segunda pedir perdón por portadas como fueron exterminados como ratones, o al Mercurio por haber instigado abiertamente y haber el golpe de Estado. Pero eso ya le corresponde a la conciencia de cada uno y de cada institución, y creo que andar exigiendo y apuntando con el dedo a estas alturas no tiene mayor sentido. Falta un nunca más, así como lo hizo el Ejército, usted acaba de decir, como lo hizo la Armada, de la Fuerza Aérea. Mire, yo he conversado en particular con el general Rodríguez, y creo que la Fuerza Aérea no... Mi visión, por lo menos, es que no es la misma de hace 50 años. No recuerdo en este momento si la Fuerza Aérea como institución ha realizado alguna reflexión en particular. Podría hacerlo, pero son creo los que bombardearon la moneda. Por cierto. No, había un centro de tortura en la agencia de la Fuerza Aérea también, al comienzo. Pero todos esos gestos son bienvenidos. Y ojo que muchas veces se dice, bueno, ¿qué ha hecho la izquierda al respecto? Sí. El Partido Socialista, si mal no recuerdo, en el documento de marzo de 1974, en la dirección clandestina de Carlos Lorca, realiza una profunda autocrítica respecto de la política del Partido Socialista. Carlos Lorca, hasta el día de hoy, detenido desaparecido. Hay una serie de documentos, lo que escribe Tomás Mulián y Garretón, el profesor Garretón, no Oscar Guillermo, Manuel Antonio Garretón. En su momento, las reflexiones desde Ernesto Tone en otra línea, un sinfín de personeros que hicieron una reflexión muy crítica respecto del rol de la izquierda. Y eso también es necesario. Nosotros tenemos que ser capaces de revisitar nuestro pasado. Yo no estaba vivo, pero me siento parte de una historia más larga y creo que siempre es sano poder revisitar su pasado. Pero como decía Gladys Marín también, no caer en el confundir a víctimas con victimarios. Porque acá no hubo una guerra, acá hubo una masacre
que las imágenes del fondo dan cuenta. Presidente, y en ese mismo sentido, sin ir apuntando a instituciones que hayan tenido algún rol en el golpe de Estado, se han conocido con motivo de los 50 años más de los documentos secretos de la intervención de Estados Unidos, está completamente acreditada por investigaciones del Congreso. ¿Faltaría, cree usted, colaboraría en algo, cree usted, una posición del gobierno de Estados Unidos para clarificar qué rol jugó antes de la llegada de Allende, la desestabilización del gobierno de Allende y su rol también en el golpe de Estado? ¿Sería deseable, en su opinión, que el gobierno de Estados Unidos hiciera algo así? A estas alturas es indiscutible que el gobierno de Estados Unidos, presidido por Richard Nixon, participó activamente en el intento de evitar que el presidente Salvador Allende asumiera una vez ya habiendo sido presidente electo. Y el asesinato vil del general Schneider contó con su venia y participación. El apoyo a instituciones como el Mercurio y la reunión que tiene Agustín Edwards con Richard Nixon, en donde está documentado que recibieron recursos justamente para tratar de desestabilizar el régimen, son cuestiones que a estas alturas, el estudio de Peter Kornbluth lo deja muy claro, son indiscutibles. Por supuesto que eso ayudaría, pero yo insisto, no es mi rol ahora apuntar con el dedo y hacer exigencias. Creo que a 50 años ya queda más bien en la conciencia de cada uno cómo poder mejorar. A mí lo que me preocupa del clima actual es que ha habido un retroceso en sectores, no solamente de la política chilena, sino también en la valoración de la democracia. Y la democracia tiene que ser capaz de responder también con efectividad. Y por eso quizás, y podremos conversar de esto en otro momento, que nos demoremos más de 10 años en sacar una reforma de pensiones, que tengamos un bloqueo político de lado y lado y que cuando somos oposición unos y oficialismo otros y se intercambian los roles, terminamos jugando una suerte de ojo por ojo y todos se quedaron ciegos. Yo creo que le hace muy mal a la democracia. Y ahí todos tenemos que reflexionar. Hay quienes me critican algunas veces por decir que me doy volteretas. Mi reflexión respecto a eso es que cuando uno ha actuado de una determinada manera y reflexiona respecto de esa manera de actuar y se da cuenta que podría haber actuado de otra mejor y lo reconoce y trata de enmendar, es algo que es necesario en política, porque la política no es para fanáticos. Yo por lo menos prefiero mantenerme alejado de aquellos que son demasiado seguros de sí mismos, piensan que nunca se equivocan y andan como caballo de carrera, siempre sin mirar al lado ni escuchar otras opiniones. Y por supuesto que hay cosas que en el pasado podríamos haber hecho mejor y hoy día, en vez de cada uno hacer lo peor de nosotros mismos, mejor revisemos y mejoremos entre todos. Usted decía que le preocupa cierta, digamos, como relativización de la importancia de la democracia. ¿Le preocupa lo que ha ocurrido en estos 50 años ahora, en esta conmemoración con la figura de Augusto Pinochet? Hay encuestas que muestran que hay un número importante, una encuesta, digamos, Mori, por ejemplo, donde un 36% señala que los militares tuvieron razones para el golpe de Estado, otros con la figura de Pinochet que la reivindican. Ha salido además todo un merchandising incluso sobre la figura de Pinochet, digamos, la junta militar, etc. ¿Le preocupa y qué explicación tiene usted para eso? Mire, Pinochet ha pasado a la historia como un militar traidor respecto a la confianza que en su momento le entregó el presidente de la República, como un dictador asesino, como una persona corrupta, a propósito de las revelaciones del Banco Rix, y como una persona que utilizó todas las estratagemas posibles para evadir la justicia, tanto a nivel nacional como internacional, y que se burló de ella, y que murió desgraciadamente en la impunidad. El hecho de que a lo largo y ancho del mundo, y lo hemos visto en los saludos que nos envían desde diferentes países, recordando la figura de Salvador Allende y lamentando el quiebre de la democracia en Chile, el golpe de Estado en Chile,
pero que la figura de Salvador Allende lleve el nombre de plazas, calles, liceos en todas partes del mundo, y que le aseguro que en ninguna parte hay algo que recuerde a Pinochet, habla del juicio histórico respecto de él. Por supuesto que me preocupa que en nuestro país haya quienes reivindiquen la figura de una persona que fue indiscutiblemente un dictador y una persona corrupta, y que evadió la justicia haciendo todo lo posible por no asumir sus responsabilidades, como lo dice el mismo excomandante en jefe del ejército, el general Martínez. Yo sé que en estas cosas hay quienes podrían decir que el tono es muy duro, pero es que a veces la verdad es dura. Y esto no se trata de imponer una sola verdad, porque yo entiendo que respecto a los procesos históricos tengamos diferentes visiones. Pero en lo que no podemos tener diferentes visiones es en lo establecido por la Comisión Reti, en lo establecido por la Comisión Vales, en lo establecido por las investigaciones del Congreso de los Estados Unidos a propósito del Banco Riggs, en lo establecido por la justicia, en los cientos de condenas judiciales por las violaciones a los derechos humanos. Los procesos políticos, discutámoslo, todo lo que sea. ¿Las causas del golpe? O sea, los motivos por los cuales la sociedad chilena llega a ese momento, por cierto, que merecen ser discutidos. Pero el decir de que no había otra alternativa es algo que yo por lo menos no estoy dispuesto a aceptar. Porque cuando la alternativa es bombardear y destruir los cimientos de la democracia y con ello matar, torturar y hacer desaparecer, como lo dijo Carolina Toá hace poco, la democracia siempre tiene otros caminos. Presidente, ya 50 años, ¿es lícito preguntarse por qué ocurrió aquello? Desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de los cauces políticos que estaba tomando el país. ¿Es una pregunta lícita de plantearse por qué ocurre aquello? Para comprender por qué se produce el golpe, para comprender por qué se pierde la democracia. Mire, Iván, yo esto lo he dicho en otras ocasiones, pero mi frase de cabecera para medir mi actuación política es que la duda debe seguir a la convicción como una sombra. Y uno siempre tiene que estar preguntándose las causas de lo que pasa. Y por lo tanto, yo creo que jamás uno podría negar o el dejar de preguntarse el porqué de las cosas. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque a Patricio Fernández por eso mismo lo tildaron de negacionista. Él se planteó si era tarea de los historiadores y de los politólogos preguntar el por qué se produjo el golpe. Y por esa frase, dicha en un programa de radio, se le tildó de negacionista. Y se le canceló en redes sociales y se le canceló políticamente. Y dejó el puesto para el cual usted lo había nombrado, delegado presidencial para la conmemoración de los 50 años. Las cancelaciones, desgraciadamente, las cancelaciones en las redes sociales son demasiado comunes, a la vez que efímeras, y yo creo de poca utilidad. Y yo tengo la convicción no solo de que Patricio Fernández no es un negacionista, sino que además es una persona que en su trayectoria ha permanentemente defendido la causa de los derechos humanos, condenado el golpe de Estado y contribuido a través de su trabajo profesional a desnaturalizar el autoritarismo. Él decidió... Era difícil salir a enfrentar con esa mirada, presidente, a las organizaciones de derechos humanos que en su minuto lo cancelaron precisamente por decir lo que usted está diciendo hoy día, que es lícito cuestionarse y preguntarse por qué se llega al golpe. Yo creo que hay una discusión que es muy delicada, en donde no es separable el momento del golpe de Estado de las violaciones a los derechos humanos que vinieron después. Y creo que ahí efectivamente hubo una polémica y una interpretación muy dura que en la tensión del momento no dio espacio y Patricio por eso presenta irrevocablemente su renuncia a poder facilitar todo lo que se estaba organizando. Pero es algo que yo, y eso él lo sabe, las organizaciones lo saben, yo no comparto en absoluto que él sea un negacionista, ni que quienes tienen el deber de preguntarse el por qué llegamos a esa situación o por qué estamos hoy día en esta, sean negacionistas. Lo que a mí me parece
y en esto quiero ser muy claro, es que no hay una división o no es posible hacer una división, como he visto se ha intentado por parte de sectores políticos en el último tiempo, entre el hecho de realizar un golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que supuestamente vinieron después. Las violaciones a los derechos humanos comienzan el mismo 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado, en donde ese mismo día ya están asesinando gente y haciendo desaparecer gente. Por lo tanto, no hay un momento que sea separable en eso. Presidente, quiero llevarlo a la polémica que se generó con sus dichos sobre Sebastián Piñera, el expresidente. Usted dijo, y ha dicho a través de redes sociales su tuit, que no hay contradicción entre decir que Sebastián Piñera o reconocerlo como un demócrata y ser muy crítico de su gobierno. Pero la contradicción no es esa. La contradicción en la que usted cae, y quiero preguntarle cómo sale de esa contradicción, es en reconocer a Sebastián Piñera como un demócrata, pero al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero cuando usted era candidato, digamos, advertirle que lo perseguirá o que lo llevará a tribunales internacionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social. ¿No hay una contradicción ahí? Porque ya no estamos hablando de una crítica política, estamos hablando de decirle a alguien, acusarlo de la violación a los derechos humanos y decirle que lo va a llevar a tribunales internacionales. Connie, yo he dicho en algún momento que Sebastián Piñera no es un demócrata. No, por eso le estoy preguntando si no hay contradicción, pero sí lo acusó digamos, de violar los derechos humanos y de advertir, le dijo, usted está advertido, lo vamos a llevar a los tribunales internacionales. Y ahí no hay una responsabilidad política, lo que se busca ahí es una responsabilidad penal, ¿o no? Yo lo que hice en ese debate de primarias fue decir de manera muy enfática que las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos tienen que perseguirse y nosotros las vamos a hacer valer en los lugares que corresponden, que son los tribunales de justicia. Señor Piñera, nacionales, usted está advertido. Está bien, yo entiendo eso. Y las responsabilidades políticas no se persiguen en tribunales internacionales, esas son las responsabilidades penales. Por lo tanto, uno asume que usted estaba diciendo que Sebastián Piñera iba a tener las responsabilidades penales. ¿Y cómo se persiguen las responsabilidades políticas? Con una acusación constitucional como la que usted mismo votó a favor cuando era diputado. ¿Y hicimos esa acusación constitucional? Sí. La hicimos. Sí. Eso quita el que ambos, Sebastián Piñera y yo, o quienes realizamos esa acusación constitucional, mecanismo previsto en la Constitución, seamos demócratas. No, pues por eso yo le estoy diciendo que la contradicción supuesta es entre decir que es demócrata y decir que lo va a llevar a tribunales internacionales. La pregunta es la siguiente. Alguien que es demócrata, como usted reconoce que es Sebastián Piñera, ¿puede ser al mismo tiempo o haber sido violador de los derechos humanos y por lo tanto tener que responder ante la justicia internacional? Yo creo que todas las personas que a mí no me corresponde determinar, eso le corresponde a los tribunales de justicia nacionales o internacionales, quiénes son los responsables de violaciones a los derechos humanos. ¿En Chile hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social? Creo que la respuesta inequívoca es sí. ¿Están acreditados? Están acreditados. Hubo 4 instituciones extranjeras, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que acreditaron graves violaciones a los derechos humanos en Chile. Hubo más de 10.500 denuncias y más de 3.000 querellas presentadas por ello. ¿Y Sebastián Piñera tiene que responder judicialmente frente a eso? Frente a eso hay una ineludible responsabilidad de alguien, porque esto no pasa de la nada. Y uno tiene que establecer cuáles son las responsabilidades de mando y eso le corresponde a la justicia. No le corresponde a la política, porque la política tiene herramientas constitucionales para hacerlo y nosotros cuando como oposición tratamos de hacerlo valer, en su momento, en la Cámara de Diputados, fueron legítimamente rechazadas. Presidente, entonces usted no se equivocó al decir, mi punto de vista, está avisado Sebastián Piñera, lo vamos a llevar a tribunales internacionales. ¿No es eso una voltereta de lo que usted señala, presidente? Desde mi punto de vista, Iván y Constanza, creo que es totalmente legítimo decir en Chile, algo que no estoy inventando yo, en Chile hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, esas violaciones a los derechos humanos deben tener responsables, porque si no se instala la impunidad y quienes sean responsables deben responder ante los tribunales. Yo digo y sostengo que el presidente Piñera tiene convicciones democráticas y que, teniendo muchas diferencias con él,
muchas diferencias con él. Y en donde, sin lugar a dudas, lo hubiésemos hecho distinto estando en el mismo lugar. Pero yo personalmente hoy no creo que... Mira, lo decía el senador Insulza hoy día en la mañana, que él haya ordenado específicamente algún tipo de violación a los derechos humanos, pero eso no es algo que tenga que establecer yo, eso le toca establecerlo a los tribunales de justicia. ¿Usted no cree que eso haya hecho el presidente Piñera? Yo no creo eso. Creo en las convicciones democráticas del presidente Piñera. Creo que se equivocó en el manejo de la crisis de octubre del 2019. Creo que hubieron vulneraciones graves a los derechos humanos en donde hay responsabilidades que todavía no terminan de establecerse. Pero me parece a la vez que una cosa no quita la otra. Y yo entiendo que se haya tratado de... Porque es muy fácil, como a partir de ciertas cuñas, armar como grandes contradicciones. Pero desde mi punto de vista, al menos, el establecer claramente, como se estableció por organismos imparciales, que hubo violaciones a los derechos humanos, y decir que el presidente Piñera, a lo largo de su trayectoria política, es un demócrata, no me parece... Presidente, solo para zanjar el punto, ¿usted hoy día todavía cree que el expresidente Sebastián Piñera tiene que ser perseguido internacionalmente por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos cometidos durante su gobierno? ¿Usted hoy día cree eso? Yo creo que si quienes están llevando adelante las investigaciones judiciales determinaran que el entonces presidente de la República o alguna otra autoridad política tiene responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos, por supuesto que tiene que... ¿Usted todavía cree lo mismo? Yo digo lo que acabo de decir, no lo que dices tú. Yo creo que si las autoridades correspondientes, judiciales, en sede judicial, no influidas por el poder político, determinan que autoridades políticas del momento tuvieron responsabilidad, esas autoridades tienen que responder en la sede que corresponda. Se nos acaba el tiempo, presidente, ya hemos hablado suficiente, ¿cierto? Harto tiempo, pero quiero preguntarle, para terminar, si los 30 años fueron el nunca más, los 40 fueron los cómplices pasivos, ¿qué marca dejarán los 50 años del golpe? Yo espero que a la larga, cuando pase la hojarasca, como decía el presidente Lagos, y las polémicas, espero que queden dos cosas. Uno, la declaración de los 4 expresidentes vivos y no quiero empezar a hablar de mí en tercera persona, de mía en ejercicio, sí. Comprometiéndonos con el cuidado y respeto a la democracia y la valoración irrestricta de los derechos humanos de cara al futuro, independiente de las diferencias que pudimos haber tenido en el pasado. Y espero que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, en donde el Estado se pone no solo a disposición, sino que pone todo su esfuerzo para encontrar la verdad y reconstruir la verdad judicial de lo que pasó con los detenidos desaparecidos y ojalá poder encontrar dónde están las más de 1.100 personas que hasta el día de hoy, 50 años después, todavía nos siguen faltando. Creo que esos 2 hitos ya son significativos y son lo que espero se mantengan en la historia. Presidente Gabriel Boric, le quiero dar las gracias por haber estado esta noche junto a nosotros, que tenga una buena jornada y por supuesto quedamos muy atentos a cómo se vayan dando los actos conmemorativos de los 50 años del golpe. Permíteme decir una cosa más. Yo quiero hacer un llamado muy claro a que las conmemoraciones que se hagan en las próximas horas sean conmemoraciones de reflexión, sean conmemoraciones de encuentro, sean conmemoraciones, si se quiere, de debate, pero no de violencia. La violencia en democracia no es aceptable, no es el camino. Y no importa si viene de alguien que se viste de negro, de rojo o de azul. En democracia, los problemas y las diferencias las solucionamos dialogando. Y por lo tanto, quienes se salgan de ese camino tienen que responder ante la ley y el Estado de Derecho, que yo como presidente de la República y toda la institucionalidad tenemos el deber de hacer valer. Así que mi llamado es a que las conmemoraciones, tanto de esta noche, romerías, velatones y el día de mañana, sean en paz, con reflexión y pensando en el futuro de Chile. Presidente Gabriel Boric, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio de conversación.
50 años. Golpe de Estado. Esta entrevista completa que acabamos de realizar hace algunos minutos con el presidente Boric, usted la puede ver ya en nuestro portal 24horas.cl. Y vamos a cambiar de tema porque 13 disparos se realizó la escolta del ministro Alberto Van Claveren para frustrar el portonazo que le iban a realizar al canciller. Claro, un equipo de TVN captó el momento exacto cuando Carabineros allanaba un domicilio para capturar a 2 de los 3 delincuentes. Mire. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! No se trataba de un operativo cualquiera. Era uno para dar con los presuntos autores del frustrado robo al canciller Alberto Van Claveren. ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡La puerta, veta! Un equipo de 24 horas captó el enérgico actuar de Carabineros, que tenía claro que tras este portón habían delincuentes. Uno de ellos estaba herido, había recibido un impacto de bala. La autora, la escolta del ministro de Relaciones Exteriores. Faltaba poco para la medianoche. La jornada laboral del ministro Alberto Van Claveren terminaba. Estaba llegando a su casa cuando sujetos intentaron realizar un portonazo. Iba ingresando al pasaje un vehículo marcha atrás, del cual bajan 2 sujetos. Uno de ellos prevenido de un arma de fuego, quien efectúa un disparo en contra de la funcionaria y ella lo repele con aproximadamente 13 disparos. Mientras ella disparaba, el ministro se resguardaba al interior del auto. Estaba a solo pasos de la entrada de su casa. Estamos muy tranquilos, hubo una reacción muy rápida de la escolta de Carabineros. Según la información que tenemos, el vehículo no nos venía siguiendo, el vehículo estaba esperando justamente y la víctima podría haber sido cualquiera. La alerta se dio de inmediato. Con helicóptero buscaban a los delincuentes. Eran al menos 3. Alrededor de la medianoche se escucharon varios disparos, una seguidilla larga de disparos y después a los 2 o 3 minutos un par de disparos más. La imagen muestra cómo los delincuentes huyen. Fue tal la cantidad de disparos que ni siquiera lograron escapar en el vehículo que llegaron. Fue bien conflictivo, fue bien nervioso porque fueron muchos autos, muchas patrullas y al ratito se escuchó, no sé, se escuchaba gritar al herido, supongo. Es así como dieron con este domicilio a solo 50 metros de la vivienda del canciller. He ahí la preocupación y el miedo de los vecinos. En el chat de los vecinos pudimos por lo menos un poco saber lo que estaba pasando y todos estábamos que enciérrense, prendan las luces y punto nomás. Después supe que había uno que andaba dando vueltas por los techos. Lo que se sabía a esa hora es que al menos uno de los ladrones había recibido un impacto de bala en su hombro. La funcionaria escolta solicita cooperación, llegando los medios rápidamente al lugar, lo que permite que uno de los sujetos sea ubicado debajo de un automóvil y el otro se encontraba al interior de un domicilio. Quiero señalar que son 2 personas mayores de edad, ambas con un amplio prontuario policial. Tenían más de 11 y 7 reiteraciones y reincidencia, algunos de ellos, por homicidio, robo con violencia, robo frustrado. En los allanamientos se encontraron un arma de fuego que mantiene en cargo de robo en la comuna de Puente Alto. El vehículo que abandonaron había sido sustraído el 5 de septiembre en la comuna de Providencia. Se lleva haciendo un buen tiempo una serie de programas dirigidos al tema de las encerronas que han logrado importantes resultados, pero que todavía no nos tiene totalmente protegidos y prueba de ello es lo que vivió el canciller el día de ayer. Los detenidos son Andrés Barreras y Fuentes, de 24 años, que registra 11 detenciones, y Luis Ormazábal Yáñez, de 26, que cuenta con 7, una de ellas por homicidio. Fueron formalizados este domingo y quedaron en prisión preventiva. Aún queda por detener a un tercer involucrado que, según las imágenes, también participó en este intento de portonazo. Con el paso de las horas, el canciller volvió a la agenda pública. Ya son las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y fíjese cómo quedaron algunas tiendas al interior de un mall en Chillán. En solo media hora, las precipitaciones generaron el colapso del techo del centro comercial e inundaciones en un hospital y el mercado. Presta atención.
Son registros que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Imágenes de una lluvia intensa acompañada de truenos y relámpagos. Todo solo en un par de minutos. La imagen es del Mall Arauco de Chillán, donde parte del techo del patio de comidas colapsó debido a la intensa lluvia. Otros sectores del recinto también sufrieron el impacto de las precipitaciones. Porque arriba creo que se cayó el techo, entonces quedó todo mojado y se cortó la luz. Estábamos sin luz trabajando. No, que estábamos en el patio de comidas en realidad y nos dijeron que evacuáramos inmediatamente, que no podíamos seguir ahí. ¿Qué pasó? Creo que se empezaron a desprender los suelos, el techo, perdón. Empezó a caer el agua. Los trabajadores fueron evacuados y el mall de Chillán cerró sus puertas. Trabajo en el mall, pero se desarmó literal. Se cayó todo el techo del Shop 2. La verdad no se escuchaba nada del mall porque por temas como del techo y todo, pero al asomarse por la ventana estaba como todo inundado, el estacionamiento, abajo, el subterráneo, todo. De hecho, una tienda creo que se cayó el techo, todo. El mercado modelo de Chillán. La lluvia también se hizo sentir en el mercado de Chillán y en el hospital clínico, recinto que pese a sufrir daños, activó su plan de contingencia y pudo seguir operando con normalidad. Un verdadero diluvio, en menos de 40 minutos, una gran cantidad de agua que generó problemas, sobre todo en el ámbito privado. En el centro de la ciudad, muchos locales comerciales, de hecho el reconocido mall de la ciudad colapsó, hubo caída de techo, fue necesario evacuar. Nos tiene bastante ocupados este tipo de situaciones como la que ocurrieron el día de hoy y precisamente estamos trabajando con MOP, Educación, Salud y también viendo cuáles son los distintos otros puntos que pudiesen verse o haberse visto afectados en esta contingencia. Son las imágenes de una lluvia inusualmente intensa que generó graves inundaciones y cortes de energía eléctrica en diversos sectores de Chillán. Estas son las imágenes que dejó el devastador terremoto magnitud 6,8 en Marruecos. Destrucción que obliga a los equipos de rescate a aumentar sus esfuerzos para encontrar más sobrevivientes a 2 días del sismo y cuando las víctimas mortales aumentan a más de 2.100 y 2.421 personas resultaron heridas. Revisemos aquí en este mapa los datos de este terremoto. Se trata de un terremoto magnitud 6,8 con una profundidad de 18,5 kilómetros, que fue lo que azotó a Marruecos y golpeó especialmente a la ciudad de Marrakech, ubicada al oeste del país, el corazón turístico de Marruecos e importante centro económico. Tomamos contacto hasta ahora con Rodrigo Pérez, enviado especial de 24 horas a Marrakech, que nos cuenta más detalles de las últimas horas desde la zona afectada. Rodrigo, te vemos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Seguimos en Marrakech, Marruecos, recorriendo toda esta ciudad para constatar en terreno y llevarles a ustedes las consecuencias de este terremoto. En nuestro recorrido hemos encontrado edificaciones como esta, por ejemplo, que quedó completamente destruida. Eso en comparación a otras edificaciones que prácticamente no resultaron con mayores daños. Otra de las situaciones complejas hasta que también se han presentado en las últimas horas es la ayuda, lo que necesitan los residentes de Marruecos. Y esto también contrasta con muchas personas que están en las plazas, familias enteras, a la espera de no solamente comida, sino que también de un techo. Y es por eso que muchas personas van a pasar una noche más en las plazas de Marruecos a la espera de tener un lugar donde dormir, donde residir y también ayuda. Y si bien se ha estado entregando durante estas últimas horas, no es suficiente. Nuestra compañera desde Santiago, Fernanda Navarro, ha preparado una nota completa sobre la actualización del terremoto en Marruecos esta última jornada. Nuestra casa está dañada, se fue todo, lo perdimos todo, perdimos la casa entera. Aún hay personas enterradas aquí, en esta casa, no fueron rescatadas y murieron. Con gritos de ayuda y un miedo constante, así amaneció Marruecos, un país que hoy está de luto. Temen que un nuevo temblor les arrebate la vida. El terremoto de este viernes, magnitud 6,8, se convirtió en una verdadera pesadilla para los marroquíes. En Marrakech
Marrakech, ciudad epicentro de este movimiento telúrico. Hay más de 300.000 personas afectadas. Los deslizamientos de tierra y escombros de edificios dañados bloquean las carreteras e impiden el traslado de gente y también el ingreso de ayuda. Una realidad que 24 horas, el único medio chileno Marruecos, refleja. Y mientras en Marrakech hay varias viviendas que han quedado completamente destruidas, los caminos han sido despejados por los residentes. En algunas partes de la ciudad ya los escombros se han retirado, pero como podemos observar, se han apilado a un costado para que así se pueda agilizar el paso de las personas que viven aquí. Las labores de rescate se intensifican cuando las autoridades insisten en que las próximas horas son vitales para encontrar sobrevivientes. Palabras que golpean a los residentes de Marruecos que incluso con sus propias manos intentan encontrar personas con vida. Caos y desesperación que no solo inunda a los marroquíes, también a los turistas que se encontraban de paso por la ciudad de Marrakech y fueron sorprendidos con el violento sismo, el más fuerte de ese país en más de un siglo. La gente del país llorando, niños llorando, las señoras salían sin el velo. No les dio tiempo. Pero sí que hemos visto zonas sobre todo más turísticas que estaba todo derrumbado, los cascotes por el suelo, las familias, pues eso, hay algunas familias que se han quedado sin casas. Realidad que también vivió la geógrafa chilena Francisca Núñez, que se encontraba en una convención en la ciudad de Marrakech. Y cuando llegué afuera me enteré de que toda la gente estaba ya siendo evacuada porque la zona antigua es muy susceptible a los derrumbes y durmieron todos afuera, en el piso. Los residentes llevan 2 noches consecutivas durmiendo al aire libre, lejos de callejones estrechos y de edificios antiguos, que temen que aún puedan ser inestables. Situación que se suma a la falta de electricidad en los hogares y la nula señal telefónica y de internet en la zona. Conmoción nacional en Marruecos que saca a la luz la solidaridad en tiempos de crisis. Que la gente lleva agua, lleva comida, comparte con gente, uno ayuda al otro, si necesita. Estaban también turistas de todos los países, estábamos ayudándole. Los países vecinos no están ajenos a la tragedia. Durante la jornada de este domingo llegaron bomberos españoles a colaborar con los trabajos de rescate, equipo al que se sumará una delegación de República Checa, mientras desde Francia aseguran que están listos para colaborar cuando el país afectado solicita refuerzos. Pero pese a la dramática situación que se vive en Marruecos, los habitantes del país permanecen optimistas intentando continuar con normalidad el día a día. Creo que toda la vida sigue, que ahora que hay gente que puedes mirar, que mira mucha gente, pero con un poco, ¿sabes?, de seguridad, ¿sabes? Que la gente no sabemos qué va a pasar, pero creo que está bien, la verdad. Por ahora, el principal desafío de las autoridades de Marruecos es llegar a las aldeas más remotas de la montaña y lograr salvar a sobrevivientes de entre los escombros. Un complejo escenario de rescate y reconstrucción, donde incluso desde la Cruz Roja Internacional advierten que podría llevar años levantar las aldeas devastadas y los antiguos centros de las ciudades. Hay un completo informe de nuestra compañera Fernanda Navarro de lo que ha sido esta última jornada en Marruecos, diferentes puntos bastante complejos que, según el relato y también en los registros de las autoridades, ya van más de 2.200 personas fallecidas y también miles de desaparecidos. Nosotros seguiremos aquí en Marrakech, Marruecos, constatando cómo está la ciudad y a la espera de un nuevo día que poco a poco comienza a retomar su normalidad. Que tengan una muy buena noche. Rodrigo Pérez, muy buenas noches y estaremos pendientes, por supuesto, de esos despachos desde Marrakech. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato, espérenos. Ya volvemos con 24 Central. Estamos terminando las noticias, pero el presidente de la República, Gabriel Boric, la puede ver en 24horas.cl. Ya, la invitación es que siga junto a nosotros. Ya viene el TV Tiempo y después la serie Los 1000 días de Allende. Que tenga buenas noches. Y que tengan una muy buena semana. Buenas noches.